Jikook es el estándar. Y cada vez se hace más evidente, no porque lo gritemos, sino porque todo lo que sucede a su alrededor lo confirma sin necesidad de exagerar. Ellos no tienen que estar juntos en una foto o aparecer en un video para que esa conexión que los une se note. Está ahí. Se siente, se refleja en los pequeños detalles, en lo que no necesita explicación. Pero claro, hay personas que no soportan esa realidad. Les molesta profundamente que, incluso con la distancia, incluso con la pausa del grupo, incluso con caminos individuales, Jimin y Jungkook sigan siendo ellos, que se sigan eligiendo, que no haya un solo movimiento sin que de alguna manera se conecten, aunque no estén en el mismo lugar físico. No han superado el viaje de Jikook, no han podido asimilar lo que representó. No fue solo un viaje, fue una decisión. Fue tiempo compartido en medio de agendas apretadas. Fue elegir estar juntos sin tener que explicárselo a nadie. Y eso, aunque quieran ignorarlo, les dejó marcada la realidad. Que lo de ellos no se inventa, no se exagera, no se busca forzar. Simplemente es. Por eso, ahora que Jungkook está en Corea y Jimin en Los Ángeles, dato completamente claro por sus actualizaciones, las mismas personas de siempre están corriendo a crear historias paralelas. Según ellas, Jungkook no está solo en Corea, está con Taehyung, y supuestamente viajaron juntos como parte de un paseo romántico. ¿La prueba? Que Taehyung no aparece en la foto que Jimin subió con Namjoon y Hoseok. Absurdo. Es como si decir no sale en la foto ya fuera sinónimo de está de viaje romántico con Jungkook. O sea, ¿qué clase de lógica es esa? Pero claro, con esa lógica cualquiera puede inventar cualquier cosa. Porque si vamos al caso, Yoongi tampoco está en la foto. Entonces, ¿él también está de paseo con ellos? No, no les conviene agregarlo a su historia porque arruina el enfoque. El punto es que no les importa la coherencia. Solo necesitan armar algo que tape lo que de verdad está pasando. Que aunque Jikook no esté físicamente en el mismo sitio, su presencia mutua sigue sintiéndose. Y eso incomoda. Mucho. Por eso, en lugar de aceptar lo que sí es evidente, deciden inventar lo que nunca pasó. Y lo más triste es que incluso algunas personas que dicen apoyar a Jikook empiezan a dudar. Comienzan a cuestionar a Jungkook, como si él les debiera explicaciones, como si no fuera claro todo lo que ya ha demostrado durante años. Y ahí es donde la cosa se vuelve más irónica. Porque cualquier mínima coincidencia entre Jimin y Jungkook, una canción, una palabra, un gesto, un comentario, es considerada fanservice. Pero una historia inventada sin pruebas de otro ship es confirmación. Es como si vivieran en un mundo alterno donde la lógica no existe. No pueden ver lo simple, que lo que hay entre Jikook no necesita envolverse en exageraciones. Está ahí desde siempre, creciendo a su ritmo, madurando con el tiempo. No necesita ser escandaloso porque es real, porque no se trata de alimentar rumores, sino de algo que se construyó en el silencio, en la lealtad, en el cuidado, en los momentos compartidos fuera del foco. Y sí, tal vez no todo se sube a redes. Tal vez no hay tantas fotos juntos como otros quisieran. Pero tampoco las necesitan, porque cada vez que están juntos, el ambiente cambia. La forma en que se miran, cómo se entienden sin hablar, cómo se respetan, es algo que no se puede fingir. Y los que han seguido su historia de cerca lo saben. Por eso duele tanto a los que intentan imponer otro cuento, porque no tienen eso, no tienen pruebas, no tienen momentos que hablen por sí solos, solo tienen suposiciones, rumores y ganas de que algo sea cierto. Jikook, en cambio, tiene historia, tiene coherencia, tiene un hilo invisible que los mantiene conectados en cada etapa. No es casualidad que justo cuando se nota alguna cercanía entre ellos, empiecen las campañas de distracción. Siempre aparece algún avistamiento, alguna teoría, alguna filtración mágica. Pero eso ya no sorprende. Es un patrón repetido. Una estrategia que busca desviar la atención porque la verdad les incomoda. Porque saben que Jikook sigue ahí, firme, presente, sin necesidad de gritarlo.
Y eso vale más que 1000 fotos puestas para aparentar algo. Así que sí, Jikook sigue siendo el estándar. No porque se diga mucho, sino porque lo han demostrado en silencio, en constancia, en lealtad. Mientras otros se esfuerzan por crear una historia, ellos viven la suya. Mientras otros intentan imponer, ellos simplemente existen sin forzar nada. Y eso al final es lo que marca la diferencia. Nuestro Jikook el estándar. No hay necesidad de adornarlo, exagerarlo, ni gritarlo a los 4 vientos, porque todo lo que han mostrado a lo largo del tiempo habla por sí solo. Lo que molesta a muchos, especialmente a haters y antis, es que no logran superar lo que representa el viaje de Jikook. Ese momento donde una vez más se eligieron, sin cámaras, sin eventos públicos, sin necesidad de publicar nada para que el mundo lo vea. Simplemente estuvieron ahí, juntos, compartiendo tiempo que pudieron haber dedicado a cualquier otra cosa. Pero decidieron pasarlo juntos. Y eso duele a quienes viven esperando que su fantasía se vuelva real. No superan que, entre tantos caminos posibles, siempre terminan eligiéndose. No importa si están lejos o cerca, si están activos en redes o no, si tienen agendas distintas. La conexión sigue intacta, y no porque alguien se la imagine, sino porque ellos mismos la han mantenido. Por eso, ahora que están en lugares diferentes, Jungkook en Corea y Jimin en Los Ángeles, confirmado por las propias actualizaciones de Jimin, los antis han vuelto a hacer lo que mejor saben: inventar. En cuanto pueden, aprovechan cualquier mínimo hueco para decir que su ship favorito también viajó juntos, que están en una cita, que están escondidos en tal lugar. Literalmente se inventan lugares, situaciones, recorridos enteros que jamás existieron, mientras la realidad los contradice por completo. ¿Y por qué lo hacen? Porque no soportan que Jikook se mantenga firme, incluso cuando no se están mostrando todo el tiempo. No entienden cómo, con tan solo una canción, una coincidencia, una palabra, una mirada, vuelven a recordarle a todos que lo suyo sigue ahí. Entonces empiezan con sus historias tipo: no están en la foto, entonces están juntos en un viaje romántico. O subió esto porque está enviando señales ocultas. ¿Perdón? Si nos guiamos por esa lógica, entonces cualquier miembro que no aparezca en una imagen está en una luna de miel secreta con otro. No tiene sentido. Pero eso no les importa, porque lo que quieren no es la verdad. Es empujar su narrativa aunque esté llena de huecos. Y lo más irónico es que cuando se trata de Jikook, todo les parece forzado. Si hay una coincidencia entre ellos, es casualidad. Si están cerca, es fanservice. Si se nombran, es estrategia. Pero cuando su ship favorito no tiene ni una foto, ni una palabra, ni una señal real, entonces lo inventan. Arman una historia completa a partir de la nada, solo porque no soportan ver que Jikook no necesita forzar absolutamente nada para seguir siendo fuerte. Lo que hay entre Jimin y Jungkook no se inventa, no se exagera, no se construye con rumores. Está ahí, desde siempre, creciendo paso a paso, con momentos que no necesitan explicación. Y eso es justo lo que no pueden igualar. Así que sí, sigan inventando viajes, hoteles, restaurantes, aeropuertos y todo lo que quieran. Mientras tanto, Jikook sigue siendo el estándar, porque no necesitan estar juntos en una selfie para que el vínculo se sienta, porque no necesitan armar una historia para que la suya se note, porque al final, mientras los demás se imaginan, ellos simplemente son. Y eso no se supera tan fácil.